Muy bien, le voy a pedir al hermano Miguel Arias si puede ofrecer una oración, por favor. Miguel, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Se escucha? Sí, ya. Muy buenos días, Padres celestiales, amados Padres verdaderos. Queremos orar en esta mañana para pedir su presencia, para que podamos conjugar nuestro espíritu con el suyo, Padre. Queremos guiarnos, Padre celestial, por las palabras de nuestro querido hermano mayor Jesús, que nos decía, Padre celestial, que fuéramos como niños para aprender, para estar atentos, Padre celestial, a lo que usted nos quiera decir, Padre. Sabemos, Padre, que sin su palabra, sin su guía, nuestra vida rápidamente pierde el rumbo, nuestros pensamientos, Padre Celestial, se nos escapan, pero si de alguna forma, Padre Celestial, podemos mantener tu palabra dentro de nosotros, podemos caminar en línea recta, Padre Celestial, hacia el camino del reino de los cielos, Padre. Por eso queremos invitar también a nuestros antepasados que de seguro contribuyeron para que nosotros estuviéramos aquí, estuviéramos junto a los padres verdaderos, especialmente en esta era con nuestra Madre verdadera. Queremos, ojalá, Padre Celestial, entender en nuestros corazones la importancia de nuestra parte de responsabilidad y ojalá cumplir a cabalidad para que así la providencia, Padre Celestial, no se atrase, la providencia pueda avanzar y así todos, Padre Celestial, podamos estar más cercas de tu corazón y de lo que usted anheló en el comienzo, Padre Celestial, que era experimentar alegría, Padre, con sus hijos. Por eso, Padre, te oro esta mañana para que puedas inspirar a la persona que va a dar el sermón, que pueda recibir tu guía, que pueda recibir tu amor y pueda así ser un instrumento de tu palabra, Padre. Por favor, también que el buen mundo espiritual se manifieste, que interactúe entre nosotros, nos dé las experiencias que necesitamos para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, y también ellos también puedan ir creciendo en esta era nueva, Padre Celestial, que la Madre está guiando, Padre. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero así ofrecer esta oración al asistir a la Holy Mother Ham. Oro con gratitud en mi nombre, Miguel Arias, una familia bendecida central. Ayú. muchas gracias, Miguel, por la oración. Solo un momento. Sí, muchas gracias. Una vez más, muy bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Sean todos muy bienvenidos. Hoy día es día 2 de marzo del año 2025. El tiempo, como siempre, está pasando muy rápido otra vez. Vamos avanzando cada día. Y bueno, yo voy a dar el sermón, no voy a colocar el título todavía porque quiero compartir algunos puntos que escuchamos ayer de una reunión con la sede mundial, con Reverendo Song. Solamente algunos puntos, no todo, antes de comenzar mi sermón. Esta reunión fue el 28 de febrero, antes de ayer, y muestra cómo la madre está muy preocupada viendo hacia dónde se dirige el mundo. Dijo Reverendo Song que la madre siempre tenía una rutina todas las mañanas, escuchando reporte normal, y de repente paró todo. De repente la madre paró todo. De repente todos quedaron preocupados qué pasó, y la madre mandó a llamar a Reverendo Song, al presidente de la iglesia de Corea, también al líder de la iglesia de Japón, y que se comunicaran también urgente con el presidente de la iglesia de Estados Unidos. Y ella compartió algunas direcciones que son importantes. No voy a compartir todo, sino que algunos puntos solamente. Dice, la madre está haciendo una condición especial de devoción para la culminación de la providencia de Dios con la entrega del Palacio Chongwon-gun. Entonces esto está, lo entendemos nosotros como algo único, sin precedentes en la historia humana. Por fin Dios va
a tener todas las condiciones para asentarse definitivamente en este mundo físico. Antes no lo pudo hacer, en la época de Jesús no se pudo, y ahora sí, creo que están todas las condiciones ya y la madre quiere llegar hasta ese momento. Que no suceda nada en el camino y podamos llegar a ese momento porque algo maravilloso va a comenzar a partir de ese momento en adelante. Por eso es algo, creo que la madre tiene toda su energía, toda su mente enfocado en este evento del próximo mes. Dios busca arraigarse en la tierra y realizar su sueño. Todas estas son palabras que yo anoté literalmente del reverendo Song. Tenemos que movilizar a los espíritus absolutamente buenos y que el Padre, Honjinin, Demonin, puedan obrar para realizar la nación coreana unificada. Entonces tenemos que estar siempre orando para que el mundo espiritual bueno, que son más de 240 billones de espíritus absolutamente buenos, puedan movilizarse y empujar para que Corea se unifique y el mundo también se unifique. Palabra de la madre, mencionada por Reverendo Song, dice: Estados Unidos debe colocarse en el centro de la providencia y unirse con la madre para abrazar el mundo. El cielo ha esperado pacientemente y después de 6.000 años envió a la hija unigénita al pueblo coreano. Todos los líderes deben hacer una condición especial de 40 días. Estados Unidos es un país bendecido por Dios y hay que hacer que el presidente de la República cumpla su responsabilidad, no el presidente de la iglesia, el presidente de la República cumpla su responsabilidad. Su actitud debe ser amar a todos los pueblos del mundo por igual. Esa tiene que ser la misión providencial que tiene este presidente en este momento. Y la madre desea inclusive que, y tiene que ser así, testificar directamente al presidente sobre quién es la madre verdadera, que no es una líder simplemente carismática de un grupo religioso, sino que es la hija unigénita. Y ella quiere que se le eduque al presidente actual de Estados Unidos para que se conecte, se comprometa en ayudar para establecer el mundo ideal, junto con la madre verdadera. Ese, digamos, es el sueño, el deseo de la madre, y le dio esta tremenda responsabilidad al presidente de la iglesia. Imagínense, imagínense. Uno aquí se preocupa por las cositas que tiene que hacer, ¿no? Imagínense la responsabilidad que tiene ahora este joven líder de Estados Unidos sobre sus hombros. Bueno, entonces esa es la misión que tiene este presidente. La madre está muy preocupada. Ella mencionó que observando la línea que está siguiendo el presidente actual es importante que cumpla sus objetivos, sus, eh, sus creencias, aquellos valores, que los practique y que se torne alguien que piensa en el mundo entero, ¿no? Ese, digamos, es el pensamiento que tiene la madre sobre él. La madre habló de formar a las nuevas generaciones centradas en sus nietos. Uno está en Europa y el otro en Estados Unidos. Han trabajado un año en el extranjero para que se establezca una base con la tercera generación. Entonces, la futura generación está centralizada en los nietos que están ganando experiencia en el campo de actividad. ¿Ah? Entonces ellos son muy especiales, cada uno tiene su propio carácter y hay que orar mucho, dijo la madre, para que ellos se fortalezcan y se tornen excelentes líderes, maduros, profundos, que puedan ayudar a guiar la providencia en esta nueva generación de jóvenes que tenemos. La madre dijo: eduquen a las futuras generaciones para que se unan con la tercera generación de los padres verdaderos que son los nietos. Entonces, la segunda generación de nuestros países, y si hay tercera generación, tienen ya que estar, nosotros tenemos que estar educándolos para que ellos se conecten con estos líderes nuevos que son los nietos de los padres verdaderos. Entonces dice que la madre, dijo Reverendo Song, está educando directamente a sus nietos. Por este motivo les envió de misioneros al extranjero. Entonces ahí hay un testimonio bonito de Chinchul Nim, que dice: yo varias veces sobre ciertos temas, llamé a la madre por teléfono y le mencioné el tema que quería escuchar su opinión,
dijo él, y él dijo que la madre no contestó. Significa que él tenía que resolverlo por sí mismo y que la madre tiene un corazón de amor y paciencia, entonces no va a dar una opinión cerrada. Entonces, él entendió muchas cosas por el hecho de que la madre no le contestó en ese momento. Entonces, el punto es que tienen una comunicación directa estos nietos verdaderos con la madre verdadera, se comunican directamente. Entonces, es una relación muy, muy interesante la que tienen. También ella les habló de lo que deben hacer en el futuro, la madre los está educando sobre lo que tienen que hacer en el futuro y les habló con mucha esperanza. ¿Ah? La madre les habló a los nietos con mucha esperanza de lo que deben hacer en el futuro y así todos los miembros del mundo debemos apoyarlos porque la madre ve un futuro de mucha esperanza para los nietos. Si hay unidad, si nos unimos, los protegemos para que ellos se desarrollen bien, la madre ve un futuro de mucha esperanza. Les dijo que deben visitar a estos nietos, les dijo que deben visitar todas las iglesias de Corea, por lo menos las iglesias más grandes, y les dijo que después de las ceremonias que van a suceder ahora en abril, hagan una gira mundial para formar a las nuevas generaciones. Entonces, todos los jóvenes van a tener la oportunidad de estar directamente con ellos. Ojalá que vengan a Chile. Yo creo que sí, van a venir a Chile y ojalá las condiciones sean diferentes en nuestro país, pero sea como sea, vamos a poder, imagínense que no somos muchos, y eso es una bendición en cierta forma. A veces cuando el padre visitaba, por ejemplo, países que tenían muchos miembros, era difícil estar enfrente del padre, de la madre, para poder verlos más cerca. En Chile no somos muchos todavía, entonces vamos a tener la oportunidad inclusive tal vez de comer juntos en la misma mesa. Vamos a ir a un McDonald's, a algún lugar, y vamos a estar en la misma mesa conversando con los nietos de los padres verdaderos. Entonces, ciertamente ellos van a hacer esta gira y van a venir a Chile también para conocernos. Y la madre dijo el 31 de enero que este es un tiempo donde todas las familias unidas con ella deben asumir su responsabilidad. Esta es la era de la Holy Mother Han. Con la madre se establece el orden celestial, providencial, y la madre mencionó también que la división religiosa es lo que más entristece el corazón de Dios y ella se comprometió a solucionarlo. Esto lo dijo ella cuando, creo que cuando tenía 17 años, 18 años, ella mencionó esto, no ahora. Entonces, para que ustedes vean la profundidad y la comprensión que tenía la madre de Dios, desde chiquitita, desde joven, ella tenía una profunda comprensión de el corazón de Dios, de lo que hace sufrir a Dios. Entonces, esto más o menos se hablaron otros temas relacionados a responsabilidades de cada país, pero lo que se puede compartir, que podemos reflexionar es sobre estos puntos y tener fe de que las cosas van a tener, a sufrir un cambio, ojalá, me gustaría decir radical, pero ojalá que se produzca un cambio, ok, aunque sea paulatino, pero que el mundo comience a cambiar. No porque las personas por sí mismas abrieron su mente y se dan cuenta de lo que es bueno o malo, porque eso es difícil que suceda. Yo quiero creer de que el mundo espiritual va a estar por primera vez movilizándose, como bien lo mencionó en un trecho también de esta reunión. La madre dijo hay que orar para que el mundo espiritual domine la mente de las personas, se dijo, o domine la mente del presidente de Estados Unidos. Es decir, la madre menciona de que puede haber una época donde realmente el mundo espiritual va a poder ejercer presión para que este mundo por fin cambie la dirección que ha venido siguiendo a lo largo de toda la historia, toda la historia. Si esperamos nosotros que la gente cambie por conciencia, eso va a demorar milenios, milenios, porque es un proceso largo, hay culturas milenarias de miles de años, entonces eso va a demorar. Ojalá que venga un cambio muy, muy claro, muy, muy palpable, muy sustancial
del mundo espiritual trabajando en esta tierra, en este mundo físico. Ojalá que sí. Yo quiero creer que eso va a ser así, aunque no tan rápido, pero vamos a ver con el tiempo que cosas interesantes están sucediendo a partir de abril en adelante. Bueno, y el título de mi sermón, querido hermano y hermana, es como mencionó Alejandro en el informativo semanal sobre las actividades que se están haciendo con HARP y con CARP. Ellos están enfatizando, dijo él, la enseñanza de la comprensión de Dios. Él mencionó ahí que ese es un punto que se está enfatizando en los seminarios de reavivamiento que están haciendo con los jóvenes en varios países de Europa, de la comprensión de Dios. ¿Ah? Entonces, sobre esto quiero hablar un poquito. Creo que siempre es un tema muy, muy interesante que debería a nosotros preocuparnos profundamente y deberíamos estar indagando seriamente cómo nosotros podemos llegar realmente a relacionarnos con Dios como debería haber sido. Fíjense ustedes que cuando vayamos al mundo espiritual, todo es Dios en el mundo espiritual. En el mundo espiritual Dios está en todas partes. Dios es el centro, Dios es el origen de todo, entonces Dios tiene que ser de alguna forma el centro de nuestras vidas. Y entiendo de que el mundo físico exige de nosotros mucha energía para poder subsistir en este mundo violento. Este es un mundo violento, tanto internamente como externamente. Es violento, ¿no? Emocionalmente es violento, entonces requiere mucha energía para poder mantenerse vivo en este mundo. No podemos ser indiferentes. Pero hemos encontrado los padres verdaderos, hemos encontrado este movimiento por alguna razón, ya sea de nuestros antepasados, buenos antepasados, que pudieron guiarnos en la vida para que nos encontremos con los padres verdaderos. Y el padre y la madre verdadero, ¿qué nos enseñan, querido hermano y hermana? ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es el resumen de todo lo que el padre y la madre nos enseñan? Sobre Dios. El principio divino entero se resume en enseñar que Dios es un Dios vivo y activo que guía la historia. Nada más. Por lo tanto, necesito reflexionar en mi vida, como yo lo he hecho, en este momento, el 2 de marzo del año 2025. ¿Tengo yo una experiencia con Dios como una idea? ¿Es una imagen que tengo de Dios o es una experiencia que estoy teniendo con Dios? Estas tres cosas podemos nosotros reflexionarlas profundamente. Y esto lo escribí antes de ayer, cuando estaba pensando sobre la dificultad de poder sentir a Dios. Esto es algo que lo escribí en el supermercado. Mientras estaba en la fila, escribí esto. Qué misterioso es el camino de retorno a ti, Januel Pumolín. ¿Cómo te comunicas conmigo? ¿Es por medio de la naturaleza? ¿Es por medio de las personas? ¿Es por medio de mi esposa e hijos? Cuando ellos hablan, ¿eres tú hablando a través de ellos? ¿O es por medio de mi mente? Si es por medio de mi mente, ¿es una voz diferente a la mía? ¿Es mi propia voz? ¿En qué lugar de la mente o corazón puedo escuchar esa voz? ¿Es una voz? ¿Es una sensación? ¿Es una inspiración? Oh Padre, qué frustración siento. Te busco desesperadamente y no te encuentro. ¿Cómo se descubre algo que ya está en todas partes? Se dijo que somos tu templo y que tú vives dentro de cada uno de nosotros, pero no consigo sentir tu presencia aún buscando muy atentamente en los lugares más profundos de mi mente y corazón. ¿Tu presencia se busca? ¿Debo buscar? ¿Cómo se busca algo que ya es parte de uno mismo? Por favor, Padre, Madre Celestial, permíteme sentir, aunque sea un pequeño susurro tuyo, para que mi alma se sienta segura y en paz para siempre. ¿No? Esto lo escribí pensando en cuán difícil es para nosotros tener la experiencia de Dios en nuestra vida. Uno puede decir, yo tengo la experiencia de Dios, pero si usted analiza qué tipo de experiencia usted tiene con Dios, generalmente es la relación que usted tiene con la idea de Dios o con una imagen de Dios. Inclusive puede ser alguien que tiene una imagen de Dios.
Pero la experiencia no es imagen y no es idea, querido hermano y hermana. La experiencia con Dios no es una imagen y no es una idea, es experiencia, que no tiene futuro, que no tiene pasado. La experiencia simplemente se experimenta en el momento. ¿Vivo yo esa experiencia con Dios? Es un tema muy, muy profundo y quiero compartir con ustedes algunas cosas que brotan de mi corazón. Estas son palabras del Padre. Si cuestionan si hay Dios o no, ciertamente Dios existe. ¿Y dónde está? Dice el Padre. Está en el lugar más cercano a nosotros, tan cerca que no podemos verlo, que fue el motivo de mi poesía que escribí. Estás tan cerca que no te puedo ver. ¿Pueden sus ojos ver a sus ojos? No pueden, porque están demasiado cerca el uno del otro. Dios tampoco puede verse porque está muy cerca. También dice el Padre, tanto el varón como la mujer ocupan el lugar de Dios. No es que Dios esté en otro lugar, Él está dentro del corazón de cada uno. Por eso, al orar, hay que orar con el corazón. Dios está en la raíz del corazón. ¿Qué significa en la raíz? Esto no son palabras simples, querido hermano y hermana. ¿Qué significa estar en la raíz del corazón? Dice, de manera constante debemos sacar afuera lo mejor de nuestro corazón. Dios está en la raíz del corazón, de la conciencia, y está en la raíz del amor, y en la raíz de la vida, y en la raíz del linaje. Son palabras del Padre verdadero del Johnson capítulo 1. Por lo tanto, no es un tema de Dios, ¿dónde estás, señor Wolf? No es un tema, Dios, ¿dónde estás? No es ese el punto. No es ese el conflicto. Padre garantiza de que Dios está ya dentro de nosotros. También se dice que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Pero ¿cuál es el problema entonces? La dificultad, podemos decirlo, el desafío es la manera como yo busco la percepción de Dios. ¿De qué manera estoy buscando a Dios? Cambiar la manera como me he relacionado con Dios a una manera completamente diferente es el gran desafío, querido hermano y hermana. Porque toda la vida, a lo largo de generaciones, hemos tenido una relación con Dios externo a nosotros, con una imagen o con una idea de Dios, siempre separado de nosotros. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón por la cual no podemos sentirlo dentro de uno? El punto comienza con la caída del hombre, querido hermano y hermana. Entonces, no es algo que comenzó hace poco tiempo. Con la caída del hombre ya se produjo una separación interna de nuestros primeros padres. Dios no se tornó la raíz del corazón, la raíz de la conciencia, la raíz del amor, la raíz de la vida y la raíz del linaje de Adán y Eva. No se tornó parte de ellos. Esto significa que ellos no llegaron a experimentar a Dios desde dentro de sus mentes y corazones. Si ellos hubieran, si ellos se hubieran fundido con Dios, fíjense ustedes, cada mirada desde bebés, si se hubieran fundido con Dios desde bebés hasta la edad adulta, cada acción sería una acción junto con Dios. Cada palabra, cada mirada, cada cariño, cada poema, cada historia, cada sonrisa y así sucesivamente, cada acción humana estaría automáticamente fundida con Dios de forma natural. Si Adán y Eva no hubieran caído, si ellos hubieran crecido junto con Dios, así como el agua crece junto con la planta. ¿Ah? El agua y la planta son una cosa, ¿verdad? Si no tiene agua, la planta no crece, el agua está dentro, son un solo cuerpo. De la misma forma, Dios habría sido una parte natural dentro de nosotros, completamente evidente para nuestro corazón, para nuestra conciencia, la presencia de Dios dentro de nosotros. Pero lamentablemente, para Adán y Eva inmaduros, Dios fue comprendido. Fíjense usted, señora Brillita, para Adán y Eva, Dios fue comprendido en sus mentes y corazones como alguien literalmente separado de ellos.
para Adán y Eva, en su proceso de ir creciendo hacia Dios, por la ruptura que se produjo, ellos comprendieron en sus mentes y corazones que Dios es un ser separado de ellos. Fíjense aquí, la propia historia de la caída del hombre menciona esta percepción que Adán y Eva tenían de Dios. Dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Cómo se puede esconder uno de Dios, querido hermano y hermana? Entre los árboles. Esa comprensión que Adán y Eva tuvieron de Dios estaba ya desde ese momento completamente distorsionada sobre la relación con Dios, como un ser separado de uno. Fíjense de dónde viene esta conciencia de un Dios separado de uno. Viene de allá. Por eso no ha sido fácil hacer cambiar al ser humano cuando Jesús trató de cambiar esta conciencia de un Dios separado de mí, cuando dijo, yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Cuando Jesús dijo eso, causó un choque en la gente. ¿Qué significa que Dios está dentro de un ser humano? Jesús por primera vez comenzó a cambiar el concepto de un Dios que vive dentro del ser humano, no fuera. Pero ya habían pasado miles y miles de años. Una vez el Padre dijo que la historia humana tiene más de 1,5 millones de años. Imagínense, donde se ha creído que Dios es ajeno a nosotros. El Dios Sol, el Dios Árbol, el Dios Cielo, varios dioses. Se creó una conciencia de un ser superior separado de nosotros. Por eso es difícil, porque viene de esa época. Entonces, a través del proceso de la caída, se fue estableciendo en la mente y corazón de Adán y Eva la idea, señor Wolf, la idea que es un concepto de que Dios es un ser separado de ellos, tal cual como usted, que está aquí escuchando las conferencias, usted y yo, hemos sentido a Dios hasta ahora. Usted y yo y toda la humanidad somos un reflejo de Adán y Eva. Nosotros sentimos exactamente lo que ellos nos heredaron a nosotros. Puedo tener más intelecto, puedo tener más conocimiento, puedo ser un profesor de música, puedo ser un ingeniero, pero la raíz de nuestras emociones en relación a Dios son las mismas que heredamos de Adán y Eva. El intelecto puede haber cambiado un poco por el conocimiento que hemos adquirido, pero la esencia de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestra mente, se mantiene exactamente igual a Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva sintieron una distancia hacia Dios y yo la he sentido también. Dios está afuera. Cuando era adolescente y oraba para Dios, cuando era adolescente yo iba a los arrozales en la noche y oraba a Dios mirando para afuera. Dios, ¿dónde estás? Para afuera. Buscamos a Dios afuera. Todos a lo largo de la historia humana hemos imaginado que Dios vive en algún lugar distante de nosotros. Ahí está el primer concepto que debemos cambiar, querido hermano y hermana, para que Dios comience a tornarse una realidad, lo más próximo a una realidad, porque todavía hay varios niveles de comprensión que nosotros debemos ir cambiando dentro de nosotros. Es maravilloso, querido hermano y hermana. Si usted dedica tiempo, no necesita gastar dinero, no necesita dar diezmo para esto, querido hermano y hermana, para esta búsqueda de Dios. No necesita nada de gastar. Usted lo puede hacer cuando va en el bus, cuando va manejando, cuando está almorzando. En cualquier momento usted puede reflexionar profundamente sobre la relación con Dios, cómo perfeccionar la relación con Dios. Y va a descubrir cosas increíbles de cómo podemos llegar a percibir la presencia de Dios dentro de nosotros. ¿Qué debo cambiar? Bueno, entonces, ¿cuál es la dificultad de experimentar a Dios dentro de uno? ¿Es Dios para mí, como decía el título, una idea? Tiene que pensar en su corazón. ¿Dios es una idea? O sea, es un concepto que yo tengo de Dios. Cuando escuché el principio divino, la idea que tenía católica o evangélica
ya no me impacta porque ahora el principio divino me dio una idea mucho más elaborada. Pasé de una idea simple, ahora cuando escuché el principio divino tengo una idea mucho más elaborada. Es decir, cambié de una fe en una idea para otra idea mucho más compleja, pero continúa siendo una idea. Antes tenía una imagen, ahora tengo otra imagen, pero continúo todavía colocando una imagen frente a mis ojos. Todavía esa idea más sofisticada de Dios o esa imagen mucho más sustancial de la imagen de Dios, todavía continúa siendo algo externo. Todavía no se incorpora, todavía yo no me transformo de tal forma que esa idea y esa imagen se torna mi propia experiencia personal. ¿Se da cuenta la diferencia? He sido católico durante toda mi vida, conocí la Iglesia de Unificación y ahora creo en la Iglesia de Unificación. Tengo fe que el principio divino es la verdad, pero continúa siendo una fe, querido hermano y hermana. Pasé de una fe más simple a una fe más sofisticada. Analice bien si simplemente nos movimos de una institución para otra y hemos fortalecido aún más todavía un concepto dentro de nosotros. Nos tornamos mucho más seguros de que este concepto es mucho más claro que el otro concepto, católico, evangélico, budista, de lo que sea. Pero todavía me muevo en el reino de la fe, de lo conceptual. La experiencia es diferente. La experiencia, querido hermano y hermana, la experiencia, ¿qué es la experiencia? Analice bien, ¿qué es la experiencia? Si usted me dice que la experiencia es el recuerdo de haber amado a alguien, no es experiencia, es recuerdo, señora Brillita. Si alguien me dice que el amor es el recuerdo que yo he tenido hacia alguien, no es el amor, ese es el recuerdo de algo. Es un registro que quedó en la memoria. La experiencia es la vivencia en el presente. La experiencia es una vivencia en el presente que no tiene futuro, que no tiene presente, se vive en el momento. Cuando usted dice amo a mi esposa es porque la está amando en este momento. No es el recuerdo de que la amé. La experiencia con Dios no es una imagen, no es un concepto, no es una tradición. Todos mis antepasados han tenido fe en Dios. Eso no es experiencia, eso es simplemente una acumulación de informaciones, de recuerdos, de historia. La experiencia con Dios es una vivencia que tenemos que tener cada día, a cada momento, en el presente. No es muerto, querido hermano y hermana. El recuerdo podríamos decir que es algo muerto. Lo recuerdo, ¿no? Ya pasó. El amor hacia Dios, la experiencia con Dios es siempre viva, es siempre fresca, siempre fresco, siempre está anclado en el momento presente. Por eso es una experiencia que trasciende cualquier cosa, la experiencia que debemos tener con Dios y también con los demás seres humanos. A lo largo de la historia, el hombre ha buscado a Dios y le ha adorado de diferentes maneras, pero siempre lo ha hecho a través de una relación externa. Jesús introduce el Dios personal por primera vez en la historia humana y los padres verdaderos nos revelan por primera vez el corazón de Dios y su relación con sus hijos e hijas, como nunca antes se había conocido en la historia humana. Uno puede decir, por eso yo creo, tengo fe en los padres verdaderos. Pero cuando usted dice tengo fe en los padres verdaderos, todavía usted está en el ámbito de la fe, en el ámbito de la fe. Por eso la Biblia dice, ¿Todo bien? por Pero, eso la Biblia dice, ya estamos. silencio aquí. Por eso la Biblia dice, vosotros sois templo de Dios y el Espíritu de Dios vive dentro de vosotros. Y Jesús dijo en dos ocasiones o tres, dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y también dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Muy interesante. La luz significa tú tienes la capacidad de vivir con Dios. Era tú lo que yo hago.
Pueden desmutear, pueden cuidar ahí los micrófonos para que no se cruce aquí. Bueno, entonces, querido hermano y hermana, pero ¿por qué todavía es tan difícil sentirlo en nuestras vidas? ¿Cuál es el conflicto? En este momento, resolver la relación con Dios como un Dios personal es un asunto muy importante para nuestras vidas. Estamos nosotros a 40 días, 41 días de entrar en este Palacio Chongwon, Santuario Chonil. En Chile, el próximo domingo ya comenzamos a tomar el vino sagrado también. Entonces, ¿cómo yo puedo tener la seguridad de que no voy a incurrir en algún error otra vez, para que no esté de nuevo con angustia, ansiedad de que volví a cometer un error? Es tornando cada vez más clara, tornando cada vez más clarita mi relación con Dios, llegando a un punto donde casi lo toco, señora Brillita, casi lo estoy tocando. Falta solo algo está faltando, pero estoy llegando. Necesitamos llegar a ese nivel de experiencia. Estoy casi tocándolo dentro de mí. Ayer inclusive haciendo oración sobre este tema, tuve 10 minutos de una experiencia muy profunda con Dios. Muy profunda. Casi tocándolo, casi tocando a Dios por primera vez, dentro de mí, a través de mí, por medio de mí. Si podemos nosotros llegar a ese nivel de confianza, de estar casi tocando a Dios, ya en ese nivel, podemos nosotros caminar manteniendo un compromiso con ese Dios que ya se tornó real en mi vida. No es alguien que lo visito una vez por semana, el día domingo, o las noches, cuando estoy haciendo oración, vigilia. No es alguien que está allá, en ese lugar, esperando. Ya casi lo toco, ya casi estoy tocándolo dentro de mí. Estoy caminando y siento que estoy caminando con Dios a través de mí, por medio de mí. Llegar a ese nivel, querido hermano y hermana, es maravilloso y tiene mucha responsabilidad. Un error que uno cometa se pierde esa afinación. ¿Ah? Cuando algo se desafina, se pierde, ¿verdad? La melodía, la armonía. No se trata de que Dios se enoje y se va. Mire cómo estoy planteando esto. Un error causó una desafinación de los elementos que se afinaron hasta ese momento. Luego hay que volver a afinar de nuevo. Entonces, querido hermano y hermana, puntos en común con Jesús, el Padre verdadero y la Madre verdadera. Esto es muy interesante. El, Jesús, el Padre y la Madre, antes de comenzar su ministerio, ellos ya solucionaron este tema de Dios en sus vidas. Jesús ya tenía resuelta la relación con Dios desde su nacimiento. Él a los 12 años ya estaba discutiendo con los doctores de la ley sobre temas teológicos. El Padre verdadero ya tenía resuelta la relación con Dios a partir de los 24 años aproximadamente, cuando ya terminó el principio divino y abrió todos los portones del corazón de Dios. La Madre verdadera, al igual que Jesús, ya tenía resuelta su relación con Dios desde su nacimiento. Ella dijo que sabía que Dios era su Padre desde su nacimiento y muchas otras frases también donde ella aclara su comprensión con Dios. A partir de ahí, ellos comienzan su vida pública, querido hermano y hermana, a diferencia de nosotros, que no hemos resuelto nuestra relación con Dios y tenemos que cumplir nuestra responsabilidad pública. ¿Ven la diferencia? Ellos, su vida está ya anclada en su relación con Dios personal. Luego yo conozco la iglesia, no sé nada de Dios, tengo una historia para atrás que debo llevar conmigo y solucionarla, y tengo una responsabilidad pública. Entonces hay un desafío grande para nosotros. Y este momento, sin excusar nada para atrás, lo que ha sido ya pasó, podemos decir que ahora nosotros debemos prestarle atención a esta parte, que los padres verdaderos, Jesús, la Madre verdadera, ya desde su inicio de su ministerio ya tenían solucionado este tema de su relación con Dios. ¿Será que nosotros no necesitamos
preocuparnos de mi relación con Dios en este nivel? Claro que sí. Las cosas fueron como fueron, pero ahora tenemos la conciencia, tenemos muchos beneficios muy importantes como la liberación de antepasados que nos ayudan a sacarnos todas esas influencias espirituales que nos impiden vivir una vida buena, sana. Tenemos liberación de espíritus centrales, tenemos sala de oración, tenemos vigilia, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es lo que se busca al final? Mi relación con Dios. Mi relación con Dios es al final lo que buscamos. Entonces es un tiempo donde nosotros podemos ahora enfocarnos en mi relación con Dios a ese nivel. Los tres, antes que nada, ya tenían, los tres, Jesús, el Padre verdadero, la Madre verdadera, ya tenían una profunda relación con Dios como su Padre, Madre celestial, antes de comenzar su ministerio. A partir de esa experiencia y vivencia con Dios, ellos movilizaron sus actividades públicas, ¿no? Los padres verdaderos especialmente comenzaron su misión pública. Y ahí viene una pregunta, ¿y usted y yo ya teníamos resuelta nuestra relación con Dios cuando conocimos a los padres verdaderos? Claro que no, ¿verdad? Teníamos nosotros una conclusión de lo que era Dios basado en nuestra fe, ya sea católica, evangélica, pero no teníamos nosotros una relación con Dios en el sentido original. Y lo más terrible es que para muchos de nosotros, hoy día 2 de marzo, todavía Dios continúa siendo un concepto. Todavía mi vida de fe, todavía continúa siendo una vida de fe en el concepto, obviamente más refinado, más sofisticado sobre Dios y sobre la providencia, con más detalles. Entonces tengo más fe que este es el camino de la verdad. ¿Cómo salir de ese círculo, querido hermano y hermana, a través del cual hemos vivido toda nuestra vida? Y llevar esta fe ahora a la experiencia con Dios. Ese es el tema que estamos tocando acá. Debemos reflexionar dónde me encuentro en relación a Dios en este momento. ¿Es mi vida en la iglesia una vida de fe? Es decir, ¿es una vida de creer solamente? He sido católico, evangélico, budista, capitalista, comunista, todo eso son creencias, son creencias. Y he encontrado en la iglesia de la unificación una enseñanza lógica que ha respondido a casi todas mis inquietudes, ¿no? Fue lo que nosotros testificamos cuando contamos nuestro testimonio. Cuando me enseñaron sobre la caída, entendí la verdad. A nivel intelectual, entendí la verdad. Es decir, ¿será que pasé de creer en cierta religión para luego creer en una religión o en una doctrina más sofisticada solamente? ¿Y eso es todo? ¿Estoy atrapado en esa creencia? Una creencia que es mucho más difícil todavía de salir porque es más sofisticada, es más profunda, es más compleja aparentemente. Por eso es más difícil, por eso es difícil que a ti venga una persona de otra religión para convencerte teológicamente, ¿verdad? Es más difícil, porque el pensamiento de unificación, el principio divino es más complejo, más difícil que otra religión pueda convencernos a nosotros teológicamente. Por lo tanto, esto mismo se torna algo difícil para nosotros de salir de la fe y de la creencia en esta doctrina a la experiencia con Dios. Conclusión, debemos colocar toda nuestra energía para pasar del concepto, para pasar de la idea, de la teoría a la experiencia, querido hermano y hermana, a la experiencia. Pero es algo muy difícil de entender, ya que hemos vivido desde el comienzo de la historia humana pensando que el concepto es la realidad. El concepto, la idea, la definición de Dios es la realidad. Aquello que me han enseñado en el pizarrón es la definición de Dios. Yo creo en esa definición. Tengo fe absoluta en esa definición. Internamente estoy convencido de que creo en Dios porque creo en esa definición que es exacta de lo que mi mente original me dice. Ese es Dios. Siempre hago mis oraciones, me digo a mí mismo, a Dios, a la hora exacta,
puntualmente, siempre leo la Biblia Sagrada, estoy siempre llenándome de nuevo conocimiento de las palabras, hago diferentes condiciones, por lo tanto ya estoy cumpliendo mi parte con Dios. Dios debe estar feliz con mi fe en Él. ¿Se da cuenta? Y por el hecho que hemos estado por milenios, desde siempre, atribuyendo la obediencia, la lealtad hacia esa creencia, esa fe, esa doctrina, me siento en paz porque ya todo mi interior se ha modificado internamente. Adán y Eva modificaron la relación con Dios desde el momento que se separaron de Dios, viéndolo externamente. Entonces yo no siento conflicto, cumplo. Hay una ficha donde aparecen todas las veces que yo cumplo exactamente todo, punto por punto, yo cumplo todo lo que me piden, soy obediente. Pero ¿será que se resume a eso solamente, señora Sáchico? ¿Será que se resume a eso la vida en la iglesia? ¿Por qué Jesús dijo, todo lo que los profetas hablaron, ellos hablaron de mí? Jesús dijo que todo lo que la Biblia habló del Antiguo Testamento se resume en mí y ustedes no quieren venir a mí. Lo que Jesús estaba diciendo que el conocimiento, la enseñanza necesaria para restaurar al hombre se sintetiza al final en la experiencia, en la vivencia diaria. Yo llevo en la vivencia diaria, escrito en la vivencia de mi vida diaria con Dios está escrito, debería estar escrito el principio divino, en la vivencia. Esa es la perfección de la verdad, cuando se experimenta en sí mismo, querido hermano y hermana. Por eso nosotros no podemos parar. Yo no puedo parar pensando que me gradué como el mejor conferencista de teología de cierta organización religiosa. Ya cumplí lo máximo. Inclusive hice un doctorado. Tengo un doctorado y después hice dos doctorados todavía. Un máster y en teología. No hay nada más que alcanzar. Hay mucho más todavía. Hay un tremendo paso que hay que superar en ese momento, que es traducir todo ese conocimiento a la vivencia diaria, a la experiencia diaria. Y en la experiencia diaria todo se simplifica, querido hermano y hermana, todo se torna simple, todo se torna sin complicación como cuando la señora Sáchico le prepara almuerzo a sus amados hijos, señora Sáchico. Cuando la señora Sáchico le prepara el almuerzo a sus amados hijos y nietos, nietas, no hay cálculo, no hay conflicto, hay simplemente un amor que no se sabe lo que es, que brota naturalmente para vivir por el bien de su familia y de sus hijos. ¿No es verdad, señora Sáchico? No hay cálculo, no hay suma, no hay resta, no hay dibujo, no hay diseño, hay simplemente una acción de amar incondicionalmente a los demás. Todo se resume en eso, querido hermano y hermana, al final. Es un gran salto, señor Wolf, es un gran salto del concepto de la idea que uno piensa que está cumpliendo a la vivencia, que se torna mucho más simple. Por eso los judíos decían, no puede ser que todos estos libros, el Pentateuco, libros y más libros de conocimiento que demora años y años en memorizar y estudiar, se resuma en una persona, aparentemente simple, que conversa con todas las personas, inclusive el día sábado también él visita, cuando es día de descanso, el día sábado, sábado también él visita a la familia, que conversa con pecadores, conversa con publicanos, conversa con cobradores de impuestos. No puede ser que todo se resuma en esa vida simple, sin conflicto, sin lucha con el prójimo. Por eso, pasar del concepto a la vivencia diaria es una tremenda, tremenda esfuerzo y actividad que nosotros necesitamos practicar en nuestra vida, querido hermano y hermana, en nuestro desarrollo, en nuestra relación con Dios. No es simple, es muy profundo.
Entonces, ¿Dios es un concepto, es una realidad? ¿Existe una relación de amor entre padres e hijos conceptual o simplemente existe la experiencia de amor hacia los hijos e hijas? Aquí veo a Rosa con sus hijos e hijas. ¿Ah? No hay nada entre medio, hay simplemente amor fluyendo naturalmente. La experiencia de amor hacia los hijos e hijas se experimenta en el pasado o en el futuro o en el presente. ¿Cuándo se experimenta el amor? El amor hacia nuestros hijos e hijas, querida hermana y hermana, no fue en el pasado. En este mismo momento estamos sintiendo un amor hacia nuestros hijos e hijas. Si alguien dice el nombre de nuestros hijos, ¡pum! Inmediatamente nuestro corazón palpita, ¿verdad? Si yo digo Daniel, hijo de la señora Sáchico, inmediatamente su corazón se activa, ¿verdad? Porque está conectado directamente, no en el pasado, está en el presente conectado. Si yo digo Alicia para Edna, Alicia, ¡pum! Inmediatamente su corazón se altera, se excita, porque el amor está siempre fluyendo en el presente, querido hermano y hermana. Cuando usted dice Dios, la sensación en Dios es inmediata, no es basado en el recuerdo que Dios tiene de usted cuando nació, es en el presente, inmediatamente, en persona, directo. Basado en estas experiencias es que Dios aparece por primera vez en el fondo de nuestras mentes originales y corazones. Dios es quien hace posible estas experiencias. Dios es parte de esas experiencias, querido hermano y hermana. Por eso yo estaba equivocado en el foco. ¿Hacia dónde estaba enfocando? Para sentir a Dios necesito estar en silencio y observar mi propio amor hacia mis hijos. Basado en esa experiencia de su amor hacia sus hijos, aparece Dios junto con esa experiencia. No es algo que viene de afuera. Dios me va a dar una experiencia diferente. Yo voy a sentir la diferencia cuando Dios entre en mí, voy a sentir un amor diferente. No, Dios aparece basado en su experiencia. Por eso que se dice que testificar a otro, hablar de la verdad a otro, ayuda para entender el corazón de Dios, porque Dios solo puede aparecer en su vida basado en su propia experiencia, en su propia vivencia. Pero para descubrir a Dios que está camuflado en la experiencia que he tenido, especialmente experiencias donde doy desinteresadamente, ese tipo de experiencia, la experiencia de amar a sus hijos, de haber servido, por ejemplo, en una actividad pública desinteresadamente, con mucha alegría, todas las experiencias que son practicadas sin egoísmo, Dios es la base de esa experiencia, querido hermano y hermana. Por eso, si usted piensa que usted está haciendo eso, se pierde la oportunidad de ver a Dios atrás. Nunca es usted solo. Siempre que yo pienso que soy yo el que me muevo en este mundo solo, sacrificándome solo, yo me sacrifico por mi esposa, por mis hijos, contamino la experiencia, querido hermano y hermana. Entonces cambiemos nosotros la percepción de estas cosas y analicemos, chequeemos, mira qué lindo fue ese momento cuando preparé esta comida maravillosa para mi hijo y mi hija. O cuando yo me vine la última vez de visitar a mi familia, mi hijo ya se había ido y yo me fui a la pieza de él y tomé su chaqueta y me quedé olfateándola, sintiendo el olor. Y viene todo un sentimiento, una conexión de amor profundo hacia su hijo y hacia su hija. Ese amor que no se puede explicar, querido hermano y hermana, es Dios experimentando esa experiencia a través de nosotros. Si usted consigue cambiar la percepción de la experiencia que tiene en el día a día, va a encontrar a Dios en cada una de esas experiencias. El error es que pensamos en nosotros mismos primero. Ese es el problema. Cuando yo pienso en mí mismo, contamino la experiencia, la torno centralizada en mí mismo. Y fíjese usted cuántas veces Dios ha experimentado los momentos lindos de nuestra vida junto con nosotros y no lo hemos captado.
No hemos sabido captarlo. Entonces, para terminar, Dios no es un concepto que está afuera, Dios no es una idea, Dios no es un libro, Dios no es un dibujo, Dios existe a través de nosotros. Y pasar del concepto que comenzó de la época de Adán y Eva a imaginar, a comenzar a imaginar que Dios está dentro de mí, es un gran desafío y requiere de todo nuestro esfuerzo, toda nuestra sinceridad, hambre, como escribí en el poema al principio, hambre, angustia, desesperación de llegar hasta el fondo, señor Wolf, llegar hasta el final, llegar hasta el final. Si me detengo en el medio del camino, pierdo. No paro hasta poder descubrir la presencia de Dios dentro de mí. Y luego descubro que Dios está siempre. Dios es el sustento de todas aquellas experiencias de amor. Por eso la señora Sáchico, cuando haga su almuerzo para su esposo, ¿ah? Cuando haga su almuerzo para sus hijos, para sus nietas, cuando usted sienta ese, reflexiones sobre ese amor bondadoso que viene de adentro, es Dios, señora Sáchico. Y puede descubrir cómo Dios está usando sus manos para preparar ese almuerzo para sus hijos. Se da cuenta como al final, era muy simple, señor Wolf. Era muy simple, no era nada de complejo lo que había que desarrollar con Dios. Dios se torna una presencia permanente dentro de nosotros, viviendo la experiencia junto con nosotros, no separado de nosotros. Es una tremenda, tremenda revelación que el Padre verdadero, la Madre verdadera Jesús, trataron de, y la Madre trata de mostrarnos a nosotros. No vea nunca a Dios afuera porque no lo va a encontrar, señor Wolf. Va a encontrar símbolos. Todos son símbolos. Usted va a encontrar a Dios dentro de usted y va a poder captarlo dentro de su amado esposo, amada esposa, cada vez que su amado esposo, su amada esposa, su amados hijos tienen una actitud libre de egoísmo. Cuando hay una relación libre de egoísmo, usted capta inmediatamente a Dios. Traspase la forma de los ojos, de la nariz, traspase la forma. Vea más profundamente y va a captar cómo Dios está siempre moviéndose, señor Wolf. Porque para nosotros es como Dios misterioso, ¿verdad? Es- Dios se mueve más de lo que usted se imagina. En la experiencia de todas las acciones de bondad que existen en el mundo. Dios se mueve con una fuerza increíble. ¿Ah? Pero ahora estamos nosotros buscando perfeccionar esa relación con Dios y percibirla muy profundamente dentro de nosotros. Con esto termino, voy a hacer una oración. Querido y amado Jamón Pomonín, muy buen día. Estamos muy agradecidos que nos eh, permitas vivir este tiempo maravilloso en este mundo físico, junto con la Madre verdadera, nuestra Holy Mother Han. Padre, Madre Celestial, queremos continuar en nuestra relación contigo, explorando cada vez más eh, este corazón de hijo e hija que te busca desesperadamente y que quiere tener una relación permanente contigo en el día a día. Por favor, bendice a nuestros hermanos y hermanas, especialmente bendice ahora a nuestra madre, quien está trabajando muy duro, haciendo muchas condiciones para que el Palacio Chongwon, Santuario Chonil, pueda ser ofrecido de forma victoriosa y por todos los líderes mundiales que están en esta época tienen una tremenda responsabilidad también, que puedan conectarse con la Madre verdadera y juntos puedan trabajar para la paz mundial. Carmen Pomori, muchísimas gracias. Oramos por esta semana que viene también para Chile con temas muy importantes, muy serios, que todo pueda ser bendecido y protegido por ti y por el buen mundo espiritual. Oro al asistir a la Holy Mother Han con gratitud en mi nombre, Javier Sierra, una familia bendecida central. Ayú.